La Biblia, Profetas Antiguos. 2 Reyes. Capítulo 23. Reforma religiosa de Josías. Sus sucesores inmediatos. Entonces el rey mandó recado y se congregaron en torno a él todos los ancianos de Judá y Jerusalén. El monarca subió al templo de Yahvé, acompañado de todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero, desde el más chico al más grande. Él leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro de la alianza que se había encontrado en la casa de Yahvé. El monarca se mantuvo en pie sobre el estrado y pactó ante Yahvé la alianza de caminar en pos del Señor, guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes de todo corazón y con toda el alma, y poner en práctica las palabras de esta alianza escritas en este libro. Y todo el pueblo asintió al pacto. El rey ordenó entonces al sumo sacerdote Hilcías, al sacerdote vicario y a los guardianes del umbral que sacaran del templo de Yahvé todos los utensilios fabricados para el Baal, para la Aserap y para todo el cortejo astral de los cielos, y los hizo quemar fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y se llevó las cenizas de ellos a Bet-El. Suprimió asimismo a los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en las alturas, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a quienes quemaban incienso al Baal, al sol, la luna, los signos del zodiaco y todo el ejército celeste. Además hizo sacar de la casa de Yahvé la Aserá, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. La redujo a polvo y arrojó su polvo sobre las sepulturas de la plebe. También demolió las casas de los hieródulos que había en el templo de Yahvé, donde las mujeres tejían unos a modo de pabellones para la Aserá. Asimismo trajo de las ciudades de Judá a todos los sacerdotes y profanó las alturas donde los sacerdotes habían quemado incienso desde Geba hasta Berseba, y destruyó las alturas de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de quien entra por la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de las alturas no subían al altar de Yahvé en Jerusalén, sino que tan solo comían panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó también el Tofet en el valle de Ben-Hinón, a fin de que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo ni a su hija, en honor de Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Yahvé, junto al aposento del eunuco Netanmelec, que se hallaba en los antepatios, e hizo quemar en el fuego los carros del sol. En cuanto a los altares situados sobre la terraza de la cámara superior de Ahaz, que habían edificado los reyes de Judá, así como los altares que construyera Manasés en los dos atrios del templo de Yahvé, el rey los demolió y los desmenuzó allí mismo, y luego arrojó
su polvo al torrente Cedrón. Y en cuanto a las alturas que se hallaban frente de Jerusalén, al sur del monte de la perdición, los cuales había edificado Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, abominación de los sidonios de Quemos, abominación de Moab y de Milcom, abominación de los ammonitas, el rey los profanó. Él destrozó las Masebás y taló las Aserás, y llenó de huesos humanos sus emplazamientos. Además, el altar que había en Bet-El y la altura que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, el cual indujo a pecar a Israel, tanto ese altar como la altura los demolió. Quemó la altura reduciéndola a polvo y quemó la Aserá. Como volviera el rostro Josías, vio los sepulcros que había allí en el monte y mandó recoger los huesos de las sepulturas y los quemó sobre el altar, el cual profanó de acuerdo con la palabra de Yahvé que había clamado el hombre de Dios cuando estaba Jeroboam junto al altar durante la fiesta. Luego volvió el rostro y alzó sus ojos sobre la sepultura del hombre de Dios que había clamado estas palabras. Luego dijo: ¿qué es aquel monumento que diviso? Y respondiéronle los hombres de la ciudad: es la sepultura del hombre de Dios que vino de Judá y clamó estas cosas que tú has realizado respecto del altar de Bet-El. Él indicó: dejadlo, nadie mueva sus huesos. Dejaron pues incolumes sus huesos con los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer también todos los edificios de las alturas que había en la ciudad de Samaria y que los reyes de Israel habían construido para irritar a Yahvé, e hizo con ellos exactamente lo que había hecho en Bet-El. Asimismo, inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de las alturas que allí había y quemó encima de ellos huesos humanos. Luego regresó a Jerusalén. El rey dio orden a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, como se halla escrito en este libro de la alianza. En verdad no se había celebrado una Pascua como aquella desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni durante todo el tiempo de los reyes de Israel y de los de Judá. Tan solo en el año 18 del rey de Josías se celebró tal Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Además, Josías eliminó a los nigromantes, los adivinos, los terafim, los ídolos y todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y en Jerusalén, a fin de cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo de Yahvé. Antes de él no hubo rey semejante que se convirtiera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, de absoluta conformidad con la ley de Moisés, y después de él no surgió otro igual. Sin embargo, Yahvé no se volvió del gran ardor de su cólera, la cual habíase encendido contra Judá, debido a todos los enojos con los cuales Manasés le había enojado. Y afirmó Yahvé: también a Judá apartaré de mi presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a esta ciudad que yo había elegido, Jerusalén, y esta casa de la que había dicho: mi nombre estará allí. El resto de los actos de Josías y todo lo que hizo,
¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En sus días, el faraón Necob, rey de Egipto, subió hacia el monarca de Asiria, en dirección al río Éufrates. El rey Josías partió a su encuentro, pero luego que aquel le vio, le mató en Megiddo. Sus servidores le trasladaron muerto en carro desde Megiddo y le llevaron a Jerusalén y le sepultaron en su sepultura. Entonces tomó la población del país a Joacaz, hijo de Josías, le ungió y le proclamó rey en sustitución de su padre. Contaba Joacaz 23 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libnab. Él obró lo malo a los ojos de Yahvé, conforme enteramente a lo que hicieron sus padres. El faraón Necob le encadenó en Ribla, en el país de Amat, para que no reinara en Jerusalén. Luego impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El faraón Necob entronizó rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le trocó el nombre por Joaquim. En cuanto a Joacaz, le cogió y llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó la plata y el oro a Faraón, pero hubo de gravar al país para pagar el dinero de acuerdo con la orden de Faraón. Exigió al pueblo del país a cada uno, según su evaluación, la plata y el oro correspondiente para darlo al faraón Necob. Joaquim contaba 25 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebudab, hija de Pedayab de Rumá. Obró él lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como habían obrado sus padres. Y aquí termina el capítulo 23. Capítulo 24. Reinado de Joaquim y primera deportación a Babilonia. En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquim estuvo sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Entonces Yahvé envió contra él las partidas de los caldeos, las partidas de los asirios, las partidas de los moabitas y las partidas de Amón, y las mandó contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que Yahvé había pronunciado mediante sus servidores los profetas. Solo por disposición de Yahvé acaeció esto en Judá, a fin de quitarlo lejos de su presencia a causa de los pecados de Manasés, con arreglo a todo lo que había hecho. También por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado a Jerusalén de sangre inocente, de suerte que Yahvé no quiso perdonar. El resto de las cosas de Joaquín y todo cuanto hizo ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Luego Joaquín reposó con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. El rey de Egipto no volvió ya a salir de su país, pues el monarca de Babilonia se había apoderado desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, de todo lo que pertenecía al rey de Egipto. Joaquín tenía 18 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén
3 meses. El nombre de su madre era Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Él obró lo malo a los ojos de Yahvé, conforme a cuanto había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los súbditos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sometida a asedio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad mientras sus súbditos la asediaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió contra el rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos, y el soberano de Babilonia le cogió prisionero el año 8 de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, e hizo pedazos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, en el templo de Yahvé, conforme a lo que había Yahvé predicho. Luego deportó a Jerusalén entero y todos los jefes y todos los guerreros valientes, una deportación de 10.000 hombres con todos los herreros y cerrajeros. No quedó sino la parte baja de la población del país. Deportó asimismo a Babilonia a Joaquín, y también a la reina madre, a las mujeres del rey y sus eunucos, y a los magnates del país. Llevó deportados a Babilonia. Igualmente a todos los hombres esforzados, en número de 7.000 los herreros y los cerrajeros, en número de 1.000 todos los valientes y aptos para la guerra. El rey de Babilonia los condujo a Babilonia en cautiverio. El monarca de Babilonia entronizó como rey en lugar de Joaquín a su tío Matanyab y le cambió su nombre por el de Sedecías. Contaba Sedecías 21 años de edad cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libnab. Obró él lo malo a los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que hiciera Joaquín. En verdad, a causa de la cólera de Yahvé, sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que al fin los arrojó de su presencia, y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aquí termina el capítulo 24. Capítulo 25. Segunda deportación. Godolías en Judá. Joaquín liberado. Y sucedió que en el año 9 de su reinado, en el mes 10 a 10 del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó acompañado de todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y construyeron contra ella un atrincheramiento en derredor. La ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedecías. A 9 del mes 4, el hambre arreció en la ciudad y la población del país carecía de pan. Entonces se abrió brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que hay junto al jardín real, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y marcharon por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos emprendieron la persecución tras el rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Y entonces todo su ejército se dispersó de junto a él. Prendieron pues al rey y le subieron a donde el monarca de Babilonia en Riblab.
donde pronunciaron sentencia respecto a él. A los hijos de Sedecías los degollaron ante sus propios ojos. Luego el rey de Babilonia mandó sacar los ojos a Sedecías, le hizo aherrojar con cadenas y le condujo a Babilonia. Ahora bien, en el mes quinto, el séptimo día del mes, o sea, el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la escolta, servidor del monarca babilonio, entró en Jerusalén y quemó el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, es decir, a todas las casas grandes prendió fuego. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al jefe de la escolta demolió los muros de Jerusalén en derredor. En cuanto al resto de la población, los que habían quedado en la ciudad, los desertores que habían desertado hacia el rey de Babilonia y el resto de la gente, Nebuzaradán, jefe de la guardia, los deportó. En cambio, el jefe de la escolta dejó del pueblo bajo del país a quienes podían ser viñadores y labradores. Los caldeos destrozaron las columnas del bronce que había en la casa de Yahvé, las basas y el mar de bronce que en la misma casa de Yahvé había, y transportaron el bronce a Babilonia. Cogieron asimismo las ollas, las paletas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la escolta tomó también los braseros y los aspersorios, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. Y respecto a las 2 columnas del mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé, el bronce de todas estas cosas, el bronce de todos los objetos carecía de peso calculable. De 18 codos era la altura de una de esas columnas y coronábanla un capitel de bronce. La altura del capitel era de 5 codos. Sobre el capitel había en torno una red y granadas, todo ello de bronce. Cosa semejante sucedía con la segunda columna, sobre la red. El jefe de la escolta cogió a Serayab, sumo sacerdote, a Sofonías, sacerdote segundo, y a los 3 guardianes del umbral. Tomó también de la ciudad a un eunuco que tenía a su cargo a la gente de guerra y a 5 hombres entre los cortesanos íntimos del rey que se hallaban en la ciudad, además al secretario del jefe del ejército que alistaba a la gente del país y a 60 hombres de la gente del país que se encontraban todavía en la ciudad. Los cogió Nebuzaradán, jefe de la escolta, y los llevó al rey de Babilonia a Ribla. El monarca de Babilonia los hirió y les dio muerte en Ribla, en el país de Hamat. Así Judá fue deportado lejos de su suelo. En cuanto al pueblo que quedó en el país de Judá, el que había dejado allí Nabucodonosor, rey de Babilonia, este constituyó al frente de ellos a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes de las fuerzas castrenses, así como sus hombres, tuvieron noticia de que el rey de Babilonia había nombrado a Godolías gobernador, se llegaron a Godolías en Misap, Ismael, hijo de Netanyab, Goanam, hijo de Kerab, Serayab, hijo de Tanhumet el Netofatita,
Yaazanyahu, hijo de Maacatita, ellos y sus hombres. Godolías prestó juramento a ellos y sus hombres, y les dijo: no temáis servir a los caldeos, quedaos en el país, servid al rey de Babilonia y os irá bien. Pero en el 7º mes ocurrió que Ismael, hijo de Netanyab, hijo de Elisamá, de estirpe real, llegó acompañado de 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, que murió, y asimismo a los judíos, los caldeos, que estaban con él en Mispab. Entonces todo el pueblo, del chico al grande, y los jefes de las fuerzas militares se levantaron y marcharon a Egipto, pues temieron a los caldeos. El año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, el 27 del mes, Rodac, rey de Babilonia, el año mismo en que comenzó a reinar, indultó a Joaquín, rey de Judá, y le sacó de la cárcel. Él le habló benignamente y colocó su trono por cima del trono de los reyes que estaban con él en Babilonia. Asimismo, le mudó sus vestidos de prisionero y Joaquín comió siempre en su compañía todos los días de su vida. Su ración constante le fue dada a cargo del rey de Babilonia, cotidianamente, todos los días de su vida. Y aquí termina el capítulo 25. También termina el libro 2 Reyes. Que Dios te bendiga si has llegado hasta aquí. Mañana podrás escuchar el primer capítulo del nuevo libro que se titula Profetas, y podrás escuchar el capítulo 1 de Isaías, que se titula Amenazas a la nación pecadora. También podrás escuchar el capítulo 2 titulado Gloria mesiánica de Sión, imprecación a la casa de Jacob. Y por último, el capítulo 3 titulado Juicio divino contra el mal gobierno de los varones y el lujo de las mujeres. Que tengas un gran día. Adiós.